Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 7:15. Mateo 7:15. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Porque su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. La palabra de Dios nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El título para este mensaje: falsos profetas y falsas revelaciones. Cuando la voz equivocada confunde al pueblo. Amada iglesia, en esta mañana vamos a estar estudiando un tema donde Dios quizás nos va a dar ese discernimiento que necesitamos. Ese discernimiento que necesitamos para, válgame la redundancia, poder discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no proviene de Él. Porque inclusive desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, Dios ha advertido sobre peligros de los falsos profetas. Y estas no son personas que se presentan abiertamente como enemigos de Dios. Al contrario, se presentan como siervos, como maestros, como guías espirituales. Pero que a la postre, cuando usted los mira, cuando usted está metido en la presencia de Dios, usted discierne que como que esa persona está hablando a sus fuerzas. Eso quiere decir que esa persona no tiene al Señor. Y usted lo ve y parece convincente. Son personas que hablan, inclusive quieren darle consejo a uno, pero que gracias a Dios, con el discernimiento que Dios nos ha dado, uno inmediatamente entiende que no viene de Dios. Por sus actitudes, por muchos aspectos. Inclusive ellos hablan con autoridad aparente, usan lenguajes bíblicos y muchas veces atraen multitudes. Esas multitudes que no tienen ese discernimiento especial. Yo creo que esta palabra debería llamarse discernimiento espiritual, pero no es así, porque este tema quiere fundamentarnos en el discernimiento que da nuestro Dios cuando estamos buscando su presencia. Porque cuando no buscamos su presencia, tendemos a ir a lugares y nos parece agradable al oído, pero que espiritualmente nos llenan de cargas, nos llenan de tristeza y sale uno como cargado de esos lugares. Pero mire que estas personas, detrás de sus palabras y sus doctrinas, dicen exaltarse en sí mismos, que Dios los utiliza de diferentes maneras. Pero una de las cosas que hace el verdadero siervo de Dios es que no aflora y no habla de sí mismo como alguien necesario en la iglesia, sino que simplemente si esa persona lo habla para edificar su iglesia, para edificar la iglesia, y lo hace con temor de Dios, es digno de escucharlo o de escucharla. Pero miramos que esas personas detrás de cada palabra habla unas doctrinas raras que como que no encajan, y sus supuestas revelaciones se esconden, y detrás de esas revelaciones se esconde el peligro para desviar a personas de la verdad.
Y los hemos escuchado en redes sociales que inclusive dicen que el diezmo no es bíblico, que el Espíritu Santo sí se manifestó en aquellos tiempos, pero que ahora no, que Jesús no era el Hijo de Dios, que era un profeta más, que el Espíritu Santo es una fuerza, todas estas cosas. Pero en estos últimos tiempos, el aumento de los falsos profetas es una señal clara del cumplimiento profético. Esto viene, amada iglesia, por eso debemos estar orando en todo tiempo. Usted y yo somos privilegiados que nos levantamos a orar, que tenemos este espacio para buscar su presencia. Alguien decía por ahí, decía que el que anda entre la miel algo se le pega. Y yo digo en esta mañana que el que ora, que el que ayuna, que el que está constante buscando la presencia de Dios, algo sucede en su vida. Hay alguna transformación. Porque Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y nos lleva en un avance constante en cada mañana. Por eso nosotros somos edificados, como ahorita le decía a mi hermana, somos edificados inclusive por nuestras mismas oraciones. Pero vamos con el primer punto de 20. Los falsos profetas se disfrazan de siervos verdaderos. Aquí en 2 de Corintios 11:13 y parafraseando al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amada iglesia, en la iglesia primitiva surgieron líderes falsos que afirman tener autoridad apostólica. Muchos enseñaban doctrinas mezcladas con filosofías humanas y tradiciones paganas. Pero el apóstol Pablo tuvo que confrontarlos porque estaban confundiendo a los creyentes y debilitando la fe. Vemos que una de las cosas que hace estos falsos profetas es que la persona, usted la ve orando, sirviendo en todo tiempo, pero estos profetas llegan y esa persona como que baja su caminar con Dios. Aquí por eso escribí esto que fue sensible a mi espíritu, y dice: porque estaban confundiendo a los creyentes y debilitando la fe. Como este contexto histórico. Estos falsos maestros no se identificaban como enemigos, se infiltraban dentro del pueblo de Dios. O sea que esto no es nuevo, amada iglesia. Los falsos profetas no siempre parecen peligrosos. Muchas veces hablan con apariencia de santidad, apariencia. Usan palabras bíblicas, predican mensajes atractivos, prometen beneficios y bendiciones rápidas y buscan reconocimiento y poder. Su estrategia principal es el disfraz espiritual. El enemigo sabe que si se presenta como enemigo, inmediatamente será rechazado. Pero si se presenta como amigo espiritual, será escuchado. Por eso, amada iglesia, el creyente no debe dejarse llevar solo por emociones, por apariencias y por popularidad, por milagros aparentes. Porque Dios, cuando hace un milagro, Él lo hace profundamente, llevando a la persona primero a un arrepentimiento y luego viene lo demás. Por eso debemos evaluar todo por la palabra de Dios. No todo predicador es enviado por Dios.
No toda voz espiritual proviene del cielo. Debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo se adquiere ese discernimiento? Buscando su presencia. Aquí en este punto se relaciona con la doctrina del discernimiento espiritual, que permite identificar lo verdadero y lo falso. Dios no solo llama a predicar, sino también a probar los espíritus. Esto usted lo puede encontrar ahí en 1 de Juan 4:1. El creyente debe aprender a discernir entre la autoridad divina y la autoridad humana que manipula. Ejemplo, hermano, hermana, hoy, si usted trae $100, mañana va a tener $1,000. Amada iglesia, esto es la doctrina de hoy en día. Esa doctrina de, se me olvida ahorita en este momento. Ahorita se me olvida, pero esa doctrina hoy en día se está entrando en las iglesias. Como que es una pirámide de la prosperidad, se llama, doctrina de la prosperidad. Y debemos tener mucho cuidado. Que usted viene enfermo de cáncer, tiene que dar $300, $500. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que Dios, nosotros lo movemos con nuestras finanzas? No quiero decir que a Dios, no quiero decir con esto, no se vaya a malinterpretar, que dejemos de diezmar, que dejemos de ofrendar. Lo que quiero enseñar en esta mañana es que a Dios no se doblega con dinero. A Dios no se doblega con falsas promesas. Es por eso les decía que este tema es bastante sensible. Por eso usted debe tener ese discernimiento espiritual. No vaya a dejar de diezmar, no vaya a dejar de ofrendar. Lo que quiero entrarme y decirle es que si usted está enfermo, simplemente debe orar. No tiene que ir a una iglesia a pagar tanto para ser sanado. No, usted tiene que estar metido con Dios, haciendo lo que Dios quiere que usted haga. No trayendo cosas extrañas o cosas extra de lo que Dios exige. Espero me explique. Porque es que vemos que el engaño espiritual siempre busca ganar confianza antes de destruir la verdad. Porque es que, amada iglesia, no todo el que habla en el nombre de Dios ha sido enviado por Dios. Vemos doctrinas falsas. Una que me llamaba la atención, que era salvos siempre salvos. Y usted veía y abrían la palabra normal, la leían normal, pero esta persona se proclamaba que era Jesús. Y aquel que no tiene discernimiento y no está fundamentado en la palabra verdadera, simplemente dice: ve, Jesús ya está aquí en la tierra, hay que ir. Debemos tener mucho cuidado. Y este punto es bastante extenso, amada iglesia. Como segundo punto, las falsas revelaciones contradicen la palabra de Dios. Y esto sí que es importante. Ahí en Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Sea anatema. En la región de Galacia, algunos maestros comenzaron a enseñar doctrinas diferentes al evangelio original.
añadían reglas humanas y distorsionaban la gracia de Dios. Pablo declaró con confianza que cualquier enseñanza que contradiga el evangelio verdadero debe ser rechazada. Muchos falsos profetas dicen: Dios me reveló algo nuevo, y se empiezan a basar en ese algo nuevo, supuesto algo nuevo. Ellos dicen: tengo una revelación especial. ¿O sabe qué dicen ellos? La Biblia ya no es suficiente. Pero Dios nunca, usted debe tener en cuenta que Dios nunca contradice su propia palabra, porque un reino dividido no prevalece. Toda revelación verdadera confirma la Escritura, que esto debemos tenerlo pendiente. Aquí no la contradice, no añade doctrinas nuevas. Antes de aceptar una enseñanza, pregúntese, hágase 3 preguntas importantes. ¿Está basada en la Biblia? ¿Exalta a Cristo? ¿Produce santidad? Si una revelación contradice la palabra, debe ser rechazada. La Biblia sigue siendo la autoridad final. Amada iglesia, esto se fundamenta en la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia contiene todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana. Las revelaciones modernas no pueden sustituir ni modificar el mensaje bíblico. Amada iglesia, el enemigo busca introducir pequeñas distorsiones que aparecen y que parecen inofensivas, pero que con el tiempo producen grandes errores. Porque es que el engaño comienza con pequeñas divisiones y desviaciones. Amada iglesia, toda revelación que contradice la Biblia no proviene del cielo, proviene del engaño. Y como tercero y último punto, el fruto del falso profeta revela su verdadera naturaleza. Aquí nos dice en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Aquí Jesús enseñó esta verdad en el Sermón del Monte. El pueblo estaba rodeado de líderes religiosos que aparentaban santidad, pero vivían en hipocresía. Jesús enseñó que el verdadero carácter se revela por el fruto. El fruto de un verdadero siervo de Dios incluye humildad, santidad, amor por la verdad, y esto es importante, y fidelidad a la palabra. ¿Qué es esto? Que toda su prédica está basada en el evangelio. El fruto de un falso profeta suele incluir orgullo espiritual, manipulación, que si tú no haces esto, entonces no serás bendecido. Tiene alguna característica que es amor al dinero y falta de santidad. Amada iglesia, hay personas que utilizan un texto bíblico y de ese texto bíblico forman un pretexto. No miran un contexto del evangelio, forman un pretexto de un contexto. Amada iglesia, no se debe evaluar solo el mensaje, sino también la vida del mensajero.
Observe el fruto antes de seguir a alguien. Pregúntese, ¿su vida refleja santidad? ¿Glorifica a Cristo o a sí mismo? ¿Su mensaje edifica o manipula? La vida revela lo que las palabras intentan ocultar. En este punto último se relaciona con la doctrina del fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 5, 22 y 23 los puede hallar. El verdadero siervo produce fruto espiritual genuino, no solo manifestaciones emocionales. Amada iglesia, el fruto no se produce en un día, se evidencia con el tiempo. El verdadero ministerio resiste la prueba del tiempo y de la verdad. Porque es que el verdadero siervo no se reconoce por su voz fuerte, sino por sus frutos constantes. Aleluya. Vivimos en tiempos donde muchas voces intentan dirigir al pueblo de Dios, y algunos hablan con autoridad aparente y otros prometen poder espiritual, y muchos aseguran tener revelaciones nuevas. Padre, hoy oro por la iglesia, Señor. Guárdanos, Señor, de estas falsas doctrinas, Señor. Haznos sensibles, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que podamos examinar, Padre precioso, que podamos tener ese discernimiento en esta mañana, Padre Santo. Ayúdanos, Padre precioso, porque hay muchas falsas doctrinas, Señor. Ayúdanos a discernir. Guárdanos, Señor, de esas corrientes falsas, Padre. Gracias, Señor, por plantarnos en un lugar de bendición. Gracias, Padre precioso, porque tú nos amas y nos llevas a lugares de buenos pastos. Pero, Señor, ayúdanos a discernir, Señor, cuando vengan esos ataques de afuera. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que nuestra vida está en tus manos, nuestra santidad está en tus manos. Que tú nos das un discernimiento en esta mañana especial para poder ver qué viene de ti y qué no proviene de ti, Señor. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Seguimos avanzando con Cristo Jesús.